Bueno, en primer lugar, bueno, Mirai, Byron, darle la bienvenida al curso de formación ética para el desempeño laboral. En primer lugar, y a los compañeros y compañeros que se vayan conectando después o que vean este video, vamos a comenzar a ver la introducción a este curso, de qué trata en general y cómo es el funcionamiento de este sistema e-learning en el cual yo voy a ser su tutor, la persona que los va a ir acompañando en un proceso de autoaprendizaje, ya que este curso está diseñado para que ustedes vayan aprendiendo de forma autónoma, pero yo obviamente voy a ir retroalimentando todo lo que implica el contenido del curso. Ahora voy a comenzar a compartir pantalla para que vayamos viendo. Bueno, aquí ya ustedes deberían poder ver el aula virtual de, del Instituto Profesional Los Leones, en el cual ustedes van a tener cargado este curso de formación ética para el desempeño laboral y en el cual al momento de ingresar van a tener este video presentación de bienvenida, que es para que ustedes vean de qué trata o en qué consiste este curso. Dentro de este mismo video se van a dar algunas pistas del contenido en general del curso que vamos a tratar hoy y vamos a ver en qué consisten las evaluaciones del curso y vamos a ver cuál es la primera evaluación que viene cargada en esta modalidad y que corresponde a ya esta semana que ustedes tendrían hasta la próxima semana, hasta el día miércoles para desarrollar. Vamos a comenzar a reproducir el video para que pongan atención. Hola, bienvenidos a la asignatura Formación Ética para el Desempeño Laboral que hemos desarrollado para ti. En este curso, revisaremos algunos textos y realizaremos actividades que te permitirán desarrollar y conocer tu aprendizaje. Nos interesa que a partir de los temas que trataremos en la asignatura puedas analizar la realidad social y ética del contexto en el que te desempeñas y con ello puedas evaluar dilemas éticos para actuar intencionando el respeto por las personas. Esta asignatura cuenta con 4 unidades. Ellas son: Unidad 1. La ética en un mundo globalizado. Unidad 2. Conceptos asociados a la ética. Unidad 3. Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Unidad 4. Elementos éticos presentes en el contexto laboral. En cada unidad encontrarás evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Esperamos que esta y todas las asignaturas de la carrera sean un aporte para tu desempeño. ¡Adelante! Bueno, como podemos ver en esta breve introducción, aquí lo que se nos está mostrando es un poco del contenido de las 4 unidades que componen este curso Hola, y también se nos habla de cómo se llama un poco de este formato de autoaprendizaje, en el cual nosotros vamos a ir viendo todo esto. Ustedes lo tienen disponible en su aula virtual, lo pueden ver después nuevamente. Y aquí hablamos un poco de la duración, las ponderaciones, en este caso la descripción propia del curso. Este curso tiene una duración de 108 horas pedagógicas. Y quiero decir que por cada unidad ustedes le tienen que destinar ciertas horas de estudio y para ir completando. Cuenta con diferentes evaluaciones que vienen divididas en porcentajes que aparecen al lado derecho y que tienen ciertas fechas en semanas que están apareciendo acá presentes y que corresponden a diferentes formatos, en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos esta unidad 1, que es lo que vamos a ver ahora, en la cual aquí se presenta también la presentación del curso, que incluye una reunión virtual, pero en este momento nosotros vamos a ver 2 reuniones en una, entre comillas, por un tema de coordinación, del tiempo, de que ustedes aún no se suman a las clases presenciales, que comenzaron esta semana, no se pudo gestionar antes. Bueno, esta primera unidad cuenta con un 15% de la ponderación total del curso, el 100% del valor de las notas de este curso. Aquí vamos a tener el 15% dividido en dos actividades. En primer lugar tenemos la actividad número 1 evaluada, que es aplicando lo aprendido, y que es una actividad que mide lo que ustedes vieron en nuestra primera reunión, lo que vamos a ver ahora y en el material que ustedes van a ver ahora precargado. Después viene, en este caso, un foro de reflexión en el cual ustedes pueden ir participando, escribiendo, que va a estar habilitado la próxima semana, sobre lo que hemos visto durante el primer material y lo que vamos a hablar ahora. Y después viene la evaluación final,
que se da en conjunto con una reunión virtual que sería ya para la semana subsiguiente, que tenemos que coordinar, que eso tiene un valor de un 10%. La modalidad de las 3 primeras unidades es la misma. Ver en este caso en el cual yo retroalimento todo lo que ustedes, por ejemplo, vayan desarrollando, corrijo sus trabajos, les digo en qué pueden mejorar, qué les faltó agregar, por ejemplo, para que ustedes vayan mejorando para la siguiente evaluación. Es la misma lógica la que se repite, aplicando lo aprendido, foro reflexión, evaluación final, así durante las 3 primeras unidades. Tienen estas fechas que concluirían la primera semana, la primera en este caso quincena de junio, concluye la tercera unidad, y ya después para la semana del 20 de junio nosotros comenzaremos con la cuarta y última unidad. En esta cuarta y última unidad, además de aplicando lo aprendido, la evaluación final tiene un porcentaje un poco mayor, que es de un 15%. Y hasta ese momento nosotros tendríamos más o menos el 65% de las notas del promedio del curso, y falta una actividad de integración que es la evaluación final del curso, que tiene un valor de un 35%. Después de retroalimentar esta evaluación final, existe lo que se llama la evaluación de última instancia, que es un formato de examen en el cual ustedes tienen como nota máxima un 4. Este calendario de evaluaciones, con las fechas y todo, ustedes lo pueden descargar directamente acá en formato de PDF para que lo puedan ver después cuando ustedes quieran, si no tienen conexión a internet en todo momento. Dentro de los documentos que vamos a encontrar aquí en el curso, nosotros aquí podemos encontrar en primer lugar un documento con tips de ortografía y redacción que les va a ayudar a mejorar su escritura. Vemos el programa del curso, que lo vamos a ver ahora también, y hay una guía, un video guía de navegación que nos enseña cómo podemos ir moviéndonos a lo largo de este curso, modalidad online. Y ahora voy a mostrarles el programa del curso para que podamos ir trabajándolo. Aquí lo comparto para que podamos ver. Y aquí está el programa de la asignatura, en este caso, de formación ética para el desempeño laboral del Instituto Profesional Los Leones. Esta asignatura forma parte del ciclo de asignaturas transversales o en este caso de formación general. ¿Cómo podemos ver esta descripción? Que es parte del desarrollo propio de los estudiantes del Instituto Profesional de Los Leones, donde se busca que ustedes como estudiantes no solamente aprendan las competencias técnicas del ámbito del diseño, en este caso digital, digital, sino que también aprendan ciertas habilidades, por ejemplo, como que tienen un carácter práctico, como es el análisis crítico y la reflexión, que es algo muy necesario hoy en día dentro del ámbito profesional. Esta asignatura está orientada a generar en las y los estudiantes la toma de conciencia sobre su propio desempeño laboral, personal y social, pensando desde la perspectiva de la ética en las competencias declaradas por el instituto y que se ven representadas en este caso en el desempeño de ustedes como profesionales. O sea, la lógica de estos cursos es que ustedes, además de aprender lo relacionado técnicamente a su carrera, también tienen que aprender ciertas habilidades propias de un estudiante del Instituto Profesional Los Leones, y no solamente formar personas que sean muy buenas o muy secas, podríamos decir, en su área de estudio, sino también que puedan ser seres humanos capaces y competentes de relacionarse en un grupo laboral, en la sociedad inclusive, en el ámbito personal. ¿Cómo podemos ver esto? Por medio de las competencias que aquí se buscan desarrollar, que es el desempeñarse, por ejemplo, responsablemente en su profesión, el que nosotros también consideremos el contexto, por ejemplo, y tenemos en cuenta los principios, por ejemplo, el contexto en el cual estamos, los principios y códigos éticos que tienen que ver con el tema propio de nuestra asignatura, en este caso, o sea, propio de nuestra carrera, del quehacer profesional, privilegiando siempre el bien común. Ustedes que son una carrera del ámbito de la tecnología, hoy en día tienen bastante claro que Internet y todo lo que está asociado al desarrollo de tecnología muchas veces es vulnerable frente al tema de la filtración de información.
frente al diseño de algo, por ejemplo, una página web, por ejemplo, puede ser hackeada hoy en día si una persona descubre el código, en este caso fuente, que le permite ingresar. Muchas veces personas que trabajan en el ámbito de, ¿cómo se llama?, de la tecnología, manejan información muy sensible, desde cosas tan simples, por ejemplo, pensemos, la persona que diseña o hace el soporte de la página o de la aplicación del Banco Estado, que es el banco más grande de nuestro país y que muchas veces ha sido hackeado o ha sido vulnerado, y las personas que ¿cómo se llama?, que pierden ahí, no es principalmente el banco como entidad o institución, sino que son las y los chilenos que tienen su dinero ahí. Eso es por dar un ejemplo. Muchas veces hay personas que aprovechan o se aprovechan de mala forma del nivel de acceso a información que tienen. Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo acá y que se aplica en todas las carreras por igual. El ámbito de, por ejemplo, confidencialidad en este caso, de la información o la información privilegiada frente a algún tipo de acción que yo pueda realizar, siendo trabajador de alguna empresa o teniendo acceso a esa información tan importante y valiosa. Bueno, el nivel de las competencias que nosotros vamos a ver son competencias de segundo nivel o de segundo orden, ya que implican un nivel de desarrollo cognitivo, más que cognitivo, metacognitivo, que va más allá del puro conocimiento, el adquirir un conocimiento, sino que es reflexionar y analizar a partir del conocimiento. Y pasa muchas veces que uno puede tener todas las competencias profesionales de algún área, ser una persona eh, experta en lo que sea, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la tecnología, pero que carece de ciertas competencias básicas para relacionarse de manera óptima en el ámbito profesional. Si ustedes han trabajado alguna vez en el trabajo que sea, las relaciones al interior de los trabajos siempre son complejas, ya que son relaciones humanas y que muchas veces son forzadas en comparación a otras relaciones. Por ejemplo, yo decido cómo relacionar, con quién me relaciono en el ámbito de la amistad. Puedo elegir a mis amigas, a mis amigos, pero no puedo elegir, por ejemplo, a mis compañeros y compañeros de trabajo, como tampoco puedo elegir a mi familia, pero la diferencia es que con mi familia yo tengo un vínculo, en este caso, sanguíneo, emocional y muy profundo, pero con mis compañeros y compañeros de trabajo no lo tengo. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago para llevarme bien con estas personas que son impuestas por la sociedad, por ejemplo, ante mí? Es una difícil tarea, pero es parte de lo que cada profesional tiene que hacer. Por eso nosotros aquí en esta asignatura vamos a aprender a analizar la realidad social y ética del contexto profesional para evaluar dilemas éticos propios del quehacer laboral. ¿Qué es un dilema ético? Es una situación hipotética, podríamos llamarlo, que en realidad se lleva después a la práctica, en la cual nosotros tenemos dos opciones frente a una situación y tenemos que elegir una, teniendo siempre en consideración que al elegir alguna situación siempre hay una consecuencia, o siempre hay una cierta responsabilidad en la cual yo debo tomar. Desde cosas, por ejemplo, de que yo a lo mejor a futuro tengo un puesto de jefatura y tengo que elegir, tengo que despedir a una de las personas que trabajan conmigo. Una persona es muy competente en el trabajo, prácticamente, pero no es mi amigo, y la otra persona no es competente en su trabajo, pero es mi amigo. ¿Qué hago ahí? ¿Despido a mi amigo que no tiene competencias para el trabajo o despido a la persona que no es mi amiga, pero sí es competente para el trabajo? Son dilemas propios del ámbito laboral. Utilizando principios éticos universales y promoviendo el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Aquí lo principal es justamente, bueno, vamos a aprender cuáles son esos principios éticos universales y vamos a ver también cómo se puede promover el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, una jornada laboral que esté delimitada y en la cual yo no pase a llevar el tiempo de descanso, por ejemplo, o el tiempo de ocio simplemente de las personas con las que trabajo. Algo muy propio hoy en día son los correos fuera de horario inhábil, o sea, en horario inhábil, fuera de mi jornada laboral. Y donde en muchos lugares ciertas personas que son parte de un equipo o que son jefaturas no comprenden que la jornada laboral tiene un término y tiene un inicio, y en el cual yo perfectamente puedo no responder un correo electrónico a las 11 de la noche y responderlo a las 8 de la mañana cuando empieza mi jornada laboral. Hay personas a las cuales les molesta eso, pero así funciona también el respeto hacia el derecho al descanso de las personas.
Los resultados de aprendizaje en este caso. Se busca que ustedes, al momento de terminar este curso, puedan reconocer los escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos éticos en la realidad social y el desarrollo personal. ¿De qué hablamos? Hablamos de cierta realidad que existe hoy en día en nuestra sociedad, por ejemplo, y que hoy en día nosotros vivimos en un país que es multicultural, que está compuesto no solamente por chilenas y chilenos, sino también que hay personas que han migrado en los últimos años desde los países más diversos de Sudamérica, por ejemplo, de América en general, ya sean de Haití, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etc. Y también de personas que emigraron mucho antes, que venían de otros lugares del mundo, como Alemania, por ejemplo, Italia, Croacia, Yugoslavia, gente que emigró inclusive en otras olas migratorias mucho antes. Chile es un país multicultural. Y además de eso también tenemos que tener claro que existen pueblos originarios, etnias, existen diferentes personas, personas con diferentes creencias religiosas inclusive, etcétera. Todo eso uno lo va a aprender a reconocer y va a ver la importancia de esto, no solamente para el ámbito profesional, sino para el ámbito personal y cómo yo me puedo desenvolver socialmente con eso. Desde el segundo punto, por ejemplo, nosotros buscamos que también ustedes aprendan a analizar la relación entre el actuar, los valores, que son un conjunto de creencias personales, y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional considerando principios éticos universales. O sea, yo tengo que aprender también a conciliar, por una parte, lo que yo como ser humano creo, siento, de manera como individuo, versus lo que la sociedad considera como bueno, en este caso como correcto, y sacar de eso algún tipo de principio o hay reglas universales que todo ser humano debería respetar. Relacionar entre los códigos de ética y la responsabilidad social. El código de ética es un conjunto de normas que nosotros nos encontramos siempre en diferentes profesiones y que nos dictan cómo debemos actuar como profesionales y obviamente responsabilizándonos frente a las consecuencias que mis actos puedan tener para la sociedad. Me decía. Ejemplo, una persona que trabaja en el ámbito tecnológico, si yo, por ejemplo, vendo la información de ¿cómo se llama?, de ciertos códigos para poder tener acceso a la aplicación del Banco Estado, yo estoy perjudicando a gran parte de la sociedad chilena y tengo que hacerme responsable de eso. Discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión. Discriminar no en el sentido como de apartar o excluir, por ejemplo, a una persona, sino de diferenciar y de discriminar en este caso como de separar ciertos principios que pueden servirme a mí y otros que no, y que pueden ser algunos importantes para mi reflexión personal y no para quizás para las otras personas. Con respecto ahora vamos a ver el contenido de las 4 unidades. La primera unidad temática de este curso se llama La ética en un mundo globalizado y busca que entendamos el concepto de globalización, por ejemplo, que entendamos la sociedad actual, por ejemplo, que relacionamos la globalización, por ejemplo, con la multiculturalidad, con el hecho de que no somos una sola cultura, pero sí puede que hoy en día, gracias a Internet, seamos un solo mundo, que parte de la teoría de que hoy en día, eh, lo planteó en los años 60 el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, vivimos en lo que se llama una aldea global. Cada vez el mundo tiene más personas, ¿cómo se llama? Está poblado en los lugares más distantes posibles, pero estamos cada vez más conectados, por tanto el mundo se hace más pequeño cada vez. En estos momentos yo estoy ¿cómo se llama? Desde mi hogar, puede que usted mire este en su hogar, puede que los otros compañeros que vean después este video estén en sus hogares viéndolo, o ahora estén en el instituto. Independiente de eso, nosotros vamos a poder tener acceso a esta misma información. Y ahí se va a estar ratificando y tipificando nuestros 3 criterios, por ejemplo, cuáles son los criterios de evaluación, qué es lo que yo voy a evaluar, cuáles son los indicadores de logro, qué es lo que yo espero que ustedes aprendan, y el conocimiento, qué es lo que yo, ¿cómo se llama en este caso? ¿Cómo se llama? Incluyo dentro de este curso como cosas que ustedes pueden aprender. Yo lo que busco acá, por ejemplo, y lo que busca este curso es que ustedes aprendan habilidades más que el conocimiento puro. El conocimiento acá que vamos gestionando simplemente nos sirve para que ustedes puedan adquirir una cierta habilidad, que es al final establecer relaciones entre las características, por ejemplo, de la sociedad actual y aspectos básicos de la ética.
Eso es algo muy importante para este curso, para mí y para el instituto en este caso. Con respecto a la unidad temática número 2, existen conceptos asociados conceptos asociados a las éticas, y nosotros vamos a ver. Y aquí aparecen, por ejemplo, más criterios de evaluación, los indicadores de logro y el conocimiento en este caso que nosotros vamos a adquirir. ¿Se fijan? Estas tres columnas representan tres puntos distintos. Lo que yo voy a evaluar, lo que espero que ustedes logren aprender, logren realizar después de este curso, y cuáles son los conocimientos o los contenidos propios del curso. Todo esto está acá. Y con los, por ejemplo, con los conceptos asociados a la ética, nosotros vamos a ver básicamente, por ejemplo, qué es la ética, ver los conceptos fundamentales, qué es la moral, sus conceptos fundamentales, conceptos como la libertad humana, la conciencia humana y la responsabilidad del ser humano, donde aquí yo lo puedo ir viendo de diferentes formas. También tiene que ver, por ejemplo, con el reconocer cuáles son mis valores, por ejemplo, y cómo estos se enfrentan a una situación hipotética X. Entonces, podemos ponernos en casos particulares, desde el punto de vista valórico, por ejemplo, con las creencias religiosas, donde, no sé, una persona que es testigo de Jehová, en este caso, no está de acuerdo con las transfusiones de sangre o los trasplantes de órganos por una creencia personal. Pero si uno es, por ejemplo, pese a que crea eso, y uno es un profesional de la salud, le va a tocar el día de mañana realizar ese procedimiento y que sería lo correcto éticamente. Como profesional yo lo tengo que hacer, por más que yo no esté de acuerdo, la persona que está ahí sobre la mesa probablemente no comparta mi creencia y sí espere que yo le salve su vida. Y así muchos ejemplos más vamos a encontrar dentro de esto. Con respecto a la unidad temática 3, nosotros vemos los dilemas éticos en el mundo del trabajo. Y vamos a ver, por ejemplo, analizar dilemas éticos relacionados con la participación de la persona, por ejemplo, en el mundo laboral. ¿Qué nos va a pasar a nosotros mientras trabajamos? Por ejemplo, dentro de los indicadores de logro, yo puedo reconocer los elementos y la importancia, por ejemplo, de la ética social, en este caso, su impacto en el contexto laboral. ¿Cómo la ética me sirve en el ámbito laboral? Aprender a reconocer, por ejemplo, mis derechos como trabajador, identificar los problemas que afectan en el mundo del trabajo, por ejemplo. Hay muchas cosas que se hacen en el ámbito del trabajo y que muchas veces no deberían hacerse, que se toleran, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, sería la tolerancia, pero otra cosa es el abuso que pasa a veces, por ejemplo. Por ello existen hoy en día leyes que sancionan el abuso laboral en este caso, o las relaciones abusivas de parte de los trabajadores, o el acoso laboral, o el acoso sexual, etc. Todo esto tiene que ver con eso. Con respecto a la unidad temática número 4, nosotros vemos ahí los elementos éticos presentes en el contexto laboral. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, desde el ámbito de los conocimientos, es más fácil de identificar acá, por ejemplo, ética del liderazgo. Hay muchas veces hoy en día, y que ya no es tanto como antes, pero antes existía una ética del trabajo bastante abusiva y que eh, forzaba a la persona a que trabajara y rindiera más allá de lo que era lo legal o lo que era inclusive lo correcto moralmente. Por ejemplo, exigir a una persona que esté hasta después de su jornada laboral y sin siquiera pagarle una hora extra. Eh, no ponerle, por ejemplo, límites a las jornadas laborales, y que es algo que vamos a ver, por ejemplo, dentro de los mismos materiales que vemos. Hay países como, no sé, como la India o Australia que no tienen una minoría de edad así como para el trabajo, o sea, una persona no tiene una edad mínima para trabajar. En Chile y en la mayoría de los países del mundo, en Chile uno puede trabajar a los 16 años, por ejemplo, con un permiso de sus padres, pero la edad legal para trabajar es 18 años. En cambio, eso explica por qué en la India, por ejemplo, existen fábricas en las cuales hay niñas y niños de 8, 7 años, por ejemplo, eh, haciendo una zapatilla Nike. Y ustedes, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes sea padre o madre, o el día de mañana tenga hermanas menores, por ejemplo, no le gustaría ver eso. Y por algo en Chile existen ciertos tipos de regulación para eso. La ética, por ejemplo, en el contexto público laboral, en el ámbito público del trabajo también, los deberes y derechos de uno como trabajador, la ética de las competencias laborales, que como yo también como trabajador soy responsable en este caso de ser competente en mis funciones y no simplemente, por ejemplo, estoy en mi trabajo y me pongo a ver Instagram y TikTok y no hago mi trabajo. Obviamente eso no es algo correcto.
La ética, la vocación y la profesión también, la persona y su compromiso con la sociedad. Nosotros ante todo somos seres humanos. El trabajo es un medio que nos permite subsistir y satisfacer mis necesidades básicas y darme ciertos lujos en ese aspecto, pero también hay un tema en el cual la persona también tiene un compromiso con la sociedad y en el cual nosotros no podemos dejarnos llevar simplemente por el dinero, por el trabajo y pensar que somos seres humanos y que vivimos en una sociedad en la cual, queramos o no, todos los días nos vamos al trabajo o a estudiar en metro, en micro, en auto, en moto, en scooter, en lo que sea, y nos topamos con seres humanos a diario y convivimos con un profesor, convivimos con compañeras y compañeros, con una mamá, con un papá, con hijas, hijos, hermanas, hermanos, etc. Por eso esto también es parte de ello. Y bueno, las estrategias metodológicas en este caso que nosotros vamos a utilizar tienen que ver con el rol activo de ustedes en la generación de este conocimiento. Ustedes van a tener que ocupar herramientas como el aula virtual, por ejemplo, los foros, realizar actividades en las cuales yo voy a ir acompañando el proceso de manera sincrónica con reuniones quincenales y también con ciertas, ¿cómo se llama?, actividades. Por eso yo les decía, lo ideal es que, bueno, como estamos un poco atrasados con el tema de las reuniones, es ir fijando una fecha y un horario, o sea, un día y una hora en el cual nos vamos a reunir cada 2 semanas nosotros y yo los puedo ir orientando frente a las diferentes dudas que tengan sobre los contenidos del curso. Así que aquí viene la descripción, como les he dicho ya, lo mismo que está más detalladamente las de la asignatura de ética y sus evaluaciones. Así que ahora me voy a devolver a la aula virtual y vamos a comenzar a ver, por ejemplo, el contenido del curso en sí mismo. Yo aquí doy clic en esta pestañita, me voy a la unidad 1 y aquí en la unidad 1, por ejemplo, ahí está el foro consulta al profesor. La unidad 1, donde ustedes me pueden escribir, pueden plantear alguna duda. Damos clic, por ejemplo. Y ustedes pueden añadir un nuevo tema de debate, en el cual ustedes, profesores, aquí no entiendo esto, o compañeros y compañeras, me parece muy útil esto, o no me gusta esto, etc. Aquí yo tengo, por ejemplo, este primer video que me habla del concepto de globalización. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza: el acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo, no podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias, reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India o Australia no tienen una edad mínima para que los niños trabajen? Mientras que en la mayoría del mundo no está permitido que los niños trabajen antes de los 16 años de edad. Y que en países como Alemania, Holanda o Francia trabajan de 200 a 320 horas menos al año que en países como el nuestro, dedicando tiempo a hijos, ir de compras, al cine o a hacer deporte, y su productividad es bastante más elevada. Mientras que Chile está en el top 5 de los países con jornadas laborales más extensas entre los 38 países analizados por la OCDE, con cerca de 2.000 horas laborales al año. Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos seguir? ¿Conoces alguna otra norma que sea muy diferente a lo que hacemos en Chile? Bueno, se dan cuenta, este pequeño video nos muestra la realidad de lo que es la globalización. Y aquí ustedes pueden darle clic y nosotros vamos a entrar directamente. Voy aquí en una nueva pestaña. Y aparece todo lo asociado a la globalización, donde nosotros aquí le damos clic en entrar y se nos va a cargar aquí el contenido del curso sobre la globalización.
¿Ah? En la otra pestañita abajo hay otra que se llama la ética como objeto de estudio en un mundo global. Le damos clic también y ahí lo mismo, le vamos a entrar. Estos son los contenidos principales de nuestra primera unidad, en el cual, si se fijan, aquí tenemos qué es la globalización y las características de la sociedad actual. Clic aquí, se va cargando el contenido. Acá, por ejemplo, la ética como objeto de estudio en el mundo global, le puedo poner comenzar, por ejemplo. Y aquí, definición de ética laboral, desarrollo sostenible, por ejemplo. Son temas que van a ir apareciendo. Y aquí aparece lo que es la actividad aplicando lo aprendido, que se basa en lo que vamos a ver el contenido de la unidad 1, donde aquí ustedes toman un 5% del curso, y aquí dice que está disponible en este caso desde el 28, va a estar disponible, ¿cómo se llama? Que ustedes lo puedan cargar en el aula hasta el domingo en la noche, pero lo pueden enviar también por correo hasta el día miércoles. El miércoles de la próxima semana va a estar realmente disponible. Así que para que ustedes me lo puedan enviar por correo. Yo aquí les comparto, por ejemplo, les voy a mostrar cómo es el aplicando lo aprendido para que ustedes lo tengan en consideración. Y aquí, el aplicando lo aprendido, por ejemplo, la unidad 1, la ética en un mundo globalizado. Y aquí, si se fijan, están las instrucciones. Por ejemplo, el siguiente trabajo tiene un carácter individual. Por tanto, en caso de respuestas idénticas, se considerará que el trabajo constituye plagio, lo cual se calificará con la nota mínima, para que lo tengan en consideración. No hay que copiarse el trabajo. Tienen que revisar la rúbrica del trabajo, que lo vamos a ver después, y antes de responder la actividad, responder esta actividad en el formato Word e incorporar a la plataforma. No olviden poner su nombre, carrera y sección, en este caso, bueno, y también poner si somos, ¿cómo se llama?, de modalidad diurna o vespertina. Y aquí, para esta evaluación, nosotros vamos a tener que leer este texto, que es un texto de la Organización de Estados Iberoamericanos, en este caso, de los países de habla hispana principalmente, incluyendo España, con los países de América Latina, en el cual se llama así: ¿por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural? Y es un texto que ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, que nos muestra a personas de diferentes culturas, y que ustedes lo van a tener que leer y estudiar. Estaba compartiendo, ahí comparto pantalla más fácil. Ahora sí, ahí. Aquí está el texto ¿por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural?, donde ustedes aquí ven el texto. Es un artículo bastante breve, tiene ahí referencias que ustedes pueden ir viendo, y me devuelvo al documento, donde ustedes, por ejemplo, van a ver esto. Por ejemplo, considera que entendemos como ética un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Aquí, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, lo que hablan las instrucciones, por ejemplo, es utilizar bueno, ustedes formato APA 7 o séptima edición, al citar algún elemento del texto u otro, en mínimo 10 líneas y un máximo una plana, que ustedes también, basándose en la lectura del texto anterior, tienen que responder a la siguiente pregunta: ¿cuál sería la relación entre globalización y ética? Y pueden ocupar este mismo formato, el formato de este documento Word, y ustedes simplemente lo rellenan acá y después le ponen su nombre, lo cargan al aula virtual o lo envían a mi correo electrónico. Por ejemplo, acá, si corresponde al caso de que ustedes incorporen libros, fuentes, por ejemplo, que es el formato APA para citar, aquí se les indica cómo se hace. Por ejemplo, autor, fecha de la publicación, título del documento, fecha de consulta y dirección del URL, en este caso, del link que ustedes usaron, por ejemplo. Y aquí ustedes pueden seguir las instrucciones del siguiente, por ejemplo, del siguiente sitio web para construir sus referencias bibliográficas, que en este caso guías temáticas, guía norma APA séptima edición, y que es de aquí de las guías temáticas de la Biblioteca de la Universidad Católica de Santiago.
ahora me devuelvo al contenido mismo de la asignatura, y nosotros aquí habíamos visto que era la globalización. Y como dice acá, por ejemplo, como vimos en el video inicial de la unidad, donde prácticamente tenemos acceso a información, en este caso, alimentos, música, series de prácticamente todo el mundo, donde los tratados de libre comercio, las compras online y los fenómenos migratorios acortan nuestra distancia, podemos definir la globalización como, en este caso, y aquí aparece la definición, el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez menos, o sea, más interconectado, es decir, en una aldea global, que es lo que yo decía, el concepto que Marshall McLuhan acuñó en los años 60. Y estamos hablando de los 60, cuando recién había radio, teléfono, no existía el internet, ya el mundo estaba conectado por los medios de comunicación poco a poco, los diarios, inclusive la televisión. Imagínense que, por ejemplo, la primera transmisión de ¿cómo se llama? Que como que fue enviada a nivel global y que llegó inclusive al espacio, fue la transmisión de la apertura de los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936, en la cual Hitler, por medio ¿cómo se llama?, de una forma de demostrar el dominio y la soberanía, en este caso tecnológica, de los nazis, manda ¿cómo se llama?, esta primera transmisión como de televisión a todo el mundo, e inclusive fue al espacio. Así que hoy en día la Tierra es como una antena gigante que está eh, mandando información y redirigiendo la información por medio de todos los satélites que orbitan nuestro planeta y que no solamente se van a nuestro planeta, sino hasta el espacio exterior. Imagínense si existiese vida inteligente en otros planetas, probablemente en algún momento se encuentren con transmisiones desde, no sé, los Juegos Olímpicos, que sería la primera transmisión humana en conocer el primer. Nuestro embajador universal sería Hitler, una cosa rarísima, una persona que no respetó nunca la interculturalidad, por ejemplo, pero sería el embajador máximo de la humanidad. Por eso la globalización de una u otra manera tiene incidencia y presiona la cultura y las costumbres locales. Por ejemplo, las celebraciones de Halloween o los huevitos de Pascua que son de tradición extranjera ya están instaladas en la cultura latinoamericana. Por ejemplo, Halloween se cruza con una festividad mexicana que es el Día de Muertos, que poco a poco igual se va incorporando en la tradición del mundo, o sea, lo que es la calaca. Hay mucha gente que, por ejemplo, en Halloween se pinta como una calaca, como estas calaveras que representan a los muertos para los mexicanos. Y va pasando con muchas cosas acá. El lenguaje, por ejemplo, la imagen, hello, hola, bonjour, hola, que son diferentes, 5 formas distintas, 5 idiomas distintos de decir hola, de saludar. Que hoy en día nosotros tenemos acceso a conocer el idioma, inclusive la cultura de las personas. En Chile nosotros convivimos con personas de nacionalidad haitiana que tienen, por ejemplo, una lengua que es el creol, que es un dialecto del francés. Convivimos con personas, por ejemplo, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, que hablan un español, pero con modismos propios, en este caso, de su cultura. Por ejemplo, hoy en día es común escuchar en Chile, por ejemplo, el concepto de chamo, como mi chamo en este caso, con mi amigo, mi compañero. En Chile tenemos muchos modismos propios y que hoy en día también se exportan a otros países, etc. Por eso, lo mismo ha pasado con el idioma, que cada día se hace más necesario que los ciudadanos manejen otros idiomas también que les permitan interactuar con diferentes países y con el mundo. En el ámbito suyo, en el ámbito de la tecnología, es indispensable saber inglés, por ejemplo, pero también se está volviendo necesario aprender chino mandarín. Hoy en día, gran parte, si no es que la mayoría de la tecnología a nivel mundial o las partes de los elementos tecnológicos que utilizamos se hacen en China. Así que ahí vamos viendo parte de lo esencial de este curso y viendo este tipo de situaciones. Bueno, lo que respecta a la ética, nosotros aquí me voy a saltar un poco. Es como les decía, que estos módulos ustedes los vayan viendo por ustedes mismas. Y vemos, por ejemplo, el concepto de ética y la globalización, por ejemplo, cómo se pueden ir uniendo, por ejemplo. Aquí, la ética es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Se relaciona con los estudios de la moral y de la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, nosotros, la ética es el conjunto ¿cómo se llama?, de normas o de reglas que nosotros nos damos como sociedad.
para mantener el bien común y mantener en este caso una forma de actuar acorde a la subsistencia como especie, también respetando a las otras personas. O sea, nosotros tenemos lo que es la moral, que es un conjunto de creencias personales, en la cual yo puedo considerar o valorar algo de una forma distinta a otra persona. Yo puedo considerar a lo mejor que lo más importante o la mejor mamá del mundo es mi mamá, pero ustedes pueden decir lo mismo, no, mi mamá es la mejor del mundo. O puedo creer, por ejemplo, no sé, hipotéticamente, no sé, veo mi un Teletubby, no sé, yo puedo creer que los Teletubbies son ¿cómo se llama? Los verdaderos creadores de la raza humana. Que los Teletubbies en realidad es una representación de algún tipo de raza extraterrestre inteligente. No sé, vaya a saber uno. Pero eso no implica, por ejemplo, que mi actuar en sociedad obligue a que los otros actúen de la forma como a mí me gustaría, sino que hay una norma común que se va estableciendo con los años y que establece el cómo nosotros nos comportamos de mejor manera en sociedad para el bien de todos. Independiente que, por ejemplo, no sé, yo sea del Colo, ustedes de la U, o yo sea de Huachipato y ustedes ¿cómo se llama? De Fernández Vial. Nosotros no podemos andar por la vida matando al otro y que es algo que pasa en el fútbol y pasó, por ejemplo, en la situación de en México con el Atlas y el Querétaro, que mataron a más de 100 hinchas netamente por una pasión por un equipo de fútbol. O sea, no puede ser que porque yo soy hincha de un club mate a otra persona. Y a todas las personas que le escandaliza eso es por un tema moral y ético. O sea, la moral implica que para mí es malo matar. Y la ética establece como norma universal, por ejemplo, que a todos los seres humanos, todo ser humano considere que es malo matar y más aún matar por un equipo de fútbol. ¿Se fijan? En general, eso es la lógica que ustedes van a ir encontrando dentro de los diferentes módulos aquí que precargados, por ejemplo, van apareciendo diferentes ejemplos del paso, por ejemplo, de cómo es la ética en este caso en el mundo laboral y cómo se ve, por ejemplo, en casos como les mencionaba yo, por ejemplo, el secreto profesional. Por ejemplo, un médico no puede decir, por ejemplo, que una persona tiene cáncer a la familia sin la autorización de esa persona porque a la persona o que tiene, por ejemplo, VIH, o inclusive que se va a morir, que no todo el mundo quiere que la familia sepa eso, es un secreto profesional. Es lo mismo que, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra no pueden comentar el diagnóstico que tiene un paciente, por eso no sé si alguna vez ustedes se han enfermado en el ámbito laboral, cuando a uno le dan una licencia médica, el diagnóstico queda privado. Eh, mis empleadores no tienen derecho a ver el diagnóstico de mi enfermedad porque atenta contra la privacidad, en este caso del paciente, porque en muchos lugares se tiende a estigmatizar a una persona por algún tipo de enfermedad, por ejemplo. No sé, hipotéticamente, yo tengo una licencia por depresión y hoy en día las enfermedades de orden psiquiátrico siguen siendo un tabú muy grande dentro de la sociedad, donde personas que padecen de depresión, de bipolaridad, por ejemplo, de esquizofrenia, eh, inclusive, no sé, de epilepsia, son personas que son discriminadas muchas veces en el área laboral por ello, inclusive en lo social. O sea, desde el hecho de que decirle depresivo a alguien es utilizado como un insulto o bipolar a alguien como un insulto, ya estamos en este caso criticando e invalidando una condición médica que es tan común y tan simple como la diabetes, por ejemplo, o tener, por ejemplo, el hígado graso. Son enfermedades que con un tratamiento médico las personas están bien y son funcionales y no le afecta a nadie. Pero tan cuando una persona, por ejemplo, con alguna enfermedad psiquiátrica se puede llegar a descompensar, al igual que con un diabético, eso puede ser perjudicial para su vida o la vida de otra persona. Así que a grandes rasgos la ética, y en específico la ética laboral, tiene que ver con el cómo nos desempeñamos nosotros de forma correcta dentro del ámbito laboral y cómo nosotros siendo profesionales de algún área específica, no solamente somos, en este caso, un profesional o una carrera en la que estudia, sino que soy un ser humano que está en directa relación con una sociedad y a su vez que no solamente soy un miembro de la sociedad, sino que soy, en primer lugar, humano. Y yo como humano considero que para mí, por ejemplo, la vida, mis sentimientos son importantes, mi vida y mis sentimientos, por tanto, debo lograr llegar al punto de entender que el otro
o un otro que hay ahí, por más que yo no pueda leer su mente, esa persona probablemente sufre, lo pasa mal, igual que yo. Así que de ahí viene todo este contexto. La ética se da a nivel personal, a nivel laboral y a nivel social. Y es lo que ustedes tienen que considerar siempre. Y bueno, hasta ahí. Como les había indicado, esto quedó grabado para que ustedes lo puedan revisar. Ya está disponible este material dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan ver y tienen que desarrollar esta actividad. Lo que les decía, quería saber, ¿tienen ustedes un delegado o una delegada de curso? Sí, profesor. Hola. ¿Quién? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, sí. Sí. Javiera Contreras, nuestra delegada. Eh, Estaba pensando en el tema del horario, lo venía escuchando, porque la verdad es que nosotros, las experiencias del año pasado, que teníamos clases en las mañanas, los martes, los miércoles y los jueves, al final de la clase, a la primera del profesor Sañartu, que era lenguaje, que era los días martes después de clase, la verdad es que no se conectaba nadie. O sea, éramos 4 o 5 los que nos conectábamos. Nos pasó lo mismo después con la señora Dori en matemática. Al final con la señora Dori se hizo un chat y cuando uno tenía dudas le consultaba a través del chat o personalmente, por WhatsApp. Eh, pero sí sería interesante, yo encuentro que cada 15 días personalmente, y cada 15 días es súper bueno, por no tener que estar, ya tenemos el ritmo de hacer las clases de esta manera, con los 2 ramos anteriores, pero sería bueno que nos podíamos juntar. Yo creo que si nos juntamos o el miércoles, o, perdón, el martes, miércoles, jueves, va a ser poco productivo porque no se va a conectar nadie, porque siento que va a ser así. Entonces, no sé si le parece que yo hago la consulta a los compañeros a través del chat, qué día, según su disponibilidad, según lo que usted me pueda plantear, no sé, si para usted es más como un día lunes, o un día viernes, o un día sábado, yo lo puedo plantear y poder llegar a algún acuerdo para un horario. Sí, por eso, no, sí, yo voy a, ¿cómo se llama? Comentar, no sé si Juan directamente le puedo escribir a usted un correo para coordinarlo, ya que usted está presente. Sí, pues no hay problema. ¿Me da su correo, por favor, por el chat? El del instituto. Sí, el del Juan. instituto. Claro, juan.padilla@alumnos.ipleones.cl. Juan.padilla, sí, alumnos y pleones.cl. Perfecto. Sale con lente de la foto. Sí, el que tengo lente, pero ahora no vengo llegando del instituto. Ya, Llegué a mi casa. perfecto. No, bien. Entonces, como le digo, mire, yo les voy a mandar más rato un correo con la disponibilidad que tengo yo para que coordinemos el horario. Mire, como es cada 15 días, y esto va a quedar grabado, así que si no se pueden conectar todos, con que se conecte alguna persona y de repente manifiesta alguna duda, de repente inclusive pueden inclusive coordinar ustedes por WhatsApp, pero muchas veces es más fluido que una persona esté, porque yo perfectamente igual podría hacer una grabación como formato así, explicando el contenido y compartírselos, pero si se conecta alguien y manifiesta dudas, ¿sabe qué, profe? Esto no me queda claro. Eso le puede ayudar, a mí me ayuda, por ejemplo, a explayarme mucho mejor y a decir, ya, yo puedo pensar que a lo mejor todo está claro, pero a lo mejor cuando usted dice, oye, profe, pero esto a lo mejor me queda esta duda, o cómo lo podríamos aplicar directamente a mi profesión. Y ahí se da esa lógica. Por eso, yo entiendo que perfectamente el tema de que no se puedan conectar todos. Por eso está el formato de la grabación, pero lo ideal es que hagan el esfuerzo, si, como es cada 15 días, conectarse y serían encuentros hace una hora máximo. Está en silencio, Juan. Ahí tiene que reactivar el audio. Ahí sí. Yo encuentro que es fundamental que haya la guía de un profesor porque nos pasó el año pasado de que de repente, claro, habían dudas grupales y al final se resolvieron como en forma individual. Mm, Entonces se iba traspasando la información entre nosotros. Entonces yo encuentro que no es lo más lógico. sí. Ahora, el tema de no poder juntarse, siento yo que sería incorrecto hacerlo después de clases los martes, miércoles y jueves, porque se van a ir y, y no van a pescar, sencillamente no lo van a hacer. No, pues, obvio. Entonces, para que se conecten dos inoficiosos.
Así que creo que según su propuesta, yo le puedo conversar con los compañeros y responderle el correo para quedar de acuerdo que ese día nos podamos juntar. Y creo que cada 15 días está súper bien porque además siento que no es un ramo complicado. Yo creo que va a ser sumamente sencillo que la gente entienda lo que está leyendo y lo pueda asociar. Que nos pasó con matemáticas, que sí habían ciertas fórmulas y ciertas cuestiones que si eran, uno necesitaba una guía mayor. Así que bien. ¿Cómo se llama? No tenga tanta fe en la humanidad, lo único que le voy a decir. La filosofía enseña eso, desconfiar de la humanidad. No, sí, ética entretenida, a mí me encanta ética. Así que eso, Millaray, Ignacio, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro. ¿Todo claro? Sí, perfecto. Entonces, bueno, yo los tengo que dejar porque tengo otra reunión ahora. Así que, nada, pues darle las gracias por conectarse. Como les dije, yo les voy a compartir igual el video en el aula. Lo voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan ver. Así que cuídense, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Aprovechen de descansar igual y de pasarlo bien. Gracias, profesor. Está muy bien. Entonces, Igual, cuídense. profe. Chao, chao. No coma tantos como waffles de Teletubbies. Mira. Hoy día los Teletubbies están de cumpleaños. Ah, 25 años desde que se emitió el primer capítulo. ¿en serio, chuta? Sí, lo leí en Twitter. No. Ya. Ya pues, Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao.